Hoy día nos toca ver la crianza de los hijos. Y bueno, hay algunos que son papás aquí, hay otros que no lo son, y tal vez los que no son papás dirán, bueno, ¿qué sentido tiene para mí ver esto? Bueno, en realidad creo que la palabra de Dios, sea la situación en donde nos encontremos, nos da consejos y es sabio, aunque no seamos papás, poder recibir estos consejos y guardarlos en lo profundo de nuestro corazón y crear hábitos desde ya. Porque tal vez decimos, bueno, cuando sea papá voy a tener estos hábitos para que mi hijo los tenga. Pero en realidad los ladrillos tienen que ser puestos desde mucho antes. Así que vamos a ir al Señor en oración para que nos permita recibir de su palabra aquellos consejos que tiene Él para nosotros. Señor, estamos delante de tu presencia y sabiendo que tu palabra es verdad. Aunque los años, Señor, pasen, tus consejos, tus preceptos, tus principios, Señor, siguen vigentes. Ayúdanos, Señor, a renovar nuestro entendimiento a la luz de la palabra y que sea ella, Señor, nuestra fuente de consejo y verdad. Pedimos que nos ayude, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Comentaba esta mañana que siento mucho temor al hablar de este tema, porque soy papá de 3 hijos, son chiquitos, y por ahí uno se pregunta, ¿y cómo nos irá así a Pau y a mí con respecto a la paternidad de aquí a lo largo de los años? Y bueno, uno tiene que confiar y tener fe en que uno tiene que establecer los principios de la palabra del Señor. Pero no les voy a mentir con respecto a que siento temor y gran responsabilidad y entiendo en el Señor de que no soy un superado en el tema, pero bueno, que la palabra del Señor nos hable a todos en esta noche, porque sin duda que todos tenemos cosas que cambiar en nuestro rol de padres. Una historia reportada por una aerolínea comentaba lo siguiente, el que escribe dice lo siguiente: una niña captó mi mirada. Era una niña muy hermosa. Cada detalle de su ropa y su peinado hablaba de la riqueza de esta familia. Ella y su mamá, como yo, estábamos esperando un vuelo. La belleza de la pequeña solo se reflejaba externamente, porque estaba demandando con impaciencia y haciendo berrinches. ¿Le ha pasado alguna vez esto? Era aparente que su madre, cansada de viajar, estaba a punto de hacer valer su autoridad. La niña siguió demandando esto de aquello, golpeando el piso, gritando y rechazando ser aplacada. Su mamá trataba de aquietarla disimuladamente. La niña era implacable hasta que sucedió. Exasperada, su mamá finalmente se volteó hacia ella y le dijo: estoy cansada de ti, te odio, vete, encuentra a otra que te aguante, desaparece de mi vista. Con eso ella, la mamá, recogió sus cosas y se alejó de su hija. La niña pudo haber seguido con este juego de no poder en circunstancias normales, pero aquí estaba en un aeropuerto extraño, sin conocer a nadie. Fue a su mamá y le dijo: lo siento, mamá, te amo, vete, no te conozco. Lo siento, mamá, esta vez lo dijo con desesperación, vete, no te soporto. La aerolínea anunció el vuelo y el que escribe dice: la última vez que vi a la niña con su madre, todavía la niña estaba suplicando el perdón.
y su mamá guardaba silencio. ¿Qué piensan? ¿Funcionó o no funcionó la estrategia de la mamá? Amén, dicen unos. Había que ver si fue una estrategia, dicen ahí. El tema es que si vamos a nivel de método y objetivo, el objetivo de que la mamá tenía de que la niña fuera aplacada, funcionó el objetivo, pero el método no fue el adecuado. Y tenemos que entender que Dios no está solamente interesado en objetivos en nuestra tarea de papás, sino que también está interesado en los métodos. Porque objetivos bíblicos necesitan métodos bíblicos. No puedo lograr objetivos en la crianza de mis hijos bíblicos y lo que Dios quiere si uso métodos carnales. Esto va de la mano. Y nuestra cultura nos provee modelos que son no bíblicos muchas veces. Y traen filosofías y debemos identificar y rechazar todo aquello que no venga de parte del Señor. Hay algunos métodos que no son bíblicos. Les voy a nombrar algunos. Uno de ellos es: yo no resulté tan malo, esto funcionó conmigo. Hay algunos papás que dicen, bueno, yo dentro de todo salí derechito, ¿no? Pero tal vez los métodos que usaron con nosotros no fueron bíblicos y no fueron buenos. Hay veces que he escuchado, bueno, mis padres me daban con la correa del lavarropa. Y uno dice, y eso funcionó conmigo. Entonces agarro la correa del lavarropa y le doy. Bueno, hay veces que nosotros no cuestionamos esos métodos que usaron con nosotros y no los filtramos a la luz de la palabra para ver si son correctos o no. No nos hemos puesto a pensar el impacto que tuvieron en nuestra vida. Simplemente lo tomamos, ¿sí? Y decimos, esto funciona. Hay otro método que es el soborno. Si haces esto o aquello, te compraré esto o aquello. ¿Lo han visto alguna vez? Y esta estrategia de agarrar y decir, bueno, premiamos por ahí cosas, hay que tener cuidado, porque hay veces que estamos premiando cosas que son responsabilidades de los hijos. ¿Se entiende? Si yo voy a premiar todo aquello que tiene que ver con algo que mi hijo sí o sí tiene que hacer por su rol de ser hijo, entonces voy a cometer errores. Hay un versículo que dice, así también vosotros, dice el Señor, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decid, siervos inútiles somos, hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Por el rol de hijos hay cosas que hay que hacerlas, ¿sí? Otra es el emocionalismo. Hacer responsables a nuestros hijos de deslices emocionales por ahí que tenemos. Hay algunas frases, miren. Siempre me haces enojar. El culpable de nuestros enojos, ¿sí? Son los hijos. No es de cositas que nosotros tenemos, no, son ellos. Vos sos el responsable de estas lágrimas. ¡Wow! Si seguís así, no me vas a ver más. ¿Sí? Y acudimos al temor, al miedo. Y tenemos que tener cuidado porque en realidad esto se puede convertir en una manipulación. La violencia. Hay veces que el maltrato a los hijos se puede filtrar de diferentes maneras. Puede ser a través de la intimidación, puede ser a través de la amenaza,
puede ser a través de desacreditar cualquier logro, cualquier cosa que ellos hacen es menor. Puede ser también a través de degradar o rotular, vos sos esto o aquello, o a través de insultos o sobrenombres. Y esto es un problema. Miren, si nosotros cuando pensamos en la crianza de nuestros hijos, nuestro objetivo solamente está en la conducta, pero no vamos al corazón, entonces nuestra crianza se queda en lo superficial. Porque no hay que atender solamente a los enojos que tienen nuestros hijos, sino tal vez preguntarle por qué se están enojando así. Hay veces que nos metemos y mediamos en la pelea que pueden tener dos hermanos, ¿no? Bueno, pero tal vez tendríamos que preguntar o mediar por qué tiene tanto enojo con su hermano. ¿Qué es aquello porque tal vez sale seguido? Y tenemos que atender al corazón. Sin duda que como papás no podemos cambiar el corazón de nuestros hijos. ¿Alguien lo puede cambiar? Como seres humanos no. El Señor puede cambiar. Nosotros tenemos que guiar, orientar y pastorear. Quisiera compartir 3 principios fundamentales con respecto a la crianza de los hijos. El primero es que nuestros hijos necesitan ser moldeados en su carácter por sus padres. Y esto es una necesidad. ¿Sí? En segundo lugar, lo que vamos a ver es que es responsabilidad de los padres la crianza de los hijos. Este vendría a ser el deber. Y en tercer lugar, el ejemplo de los padres es el elemento por excelencia para una crianza efectiva. Estas 3 cositas vamos a estar viéndolo en esta noche. Vamos a ir al primero y vamos a ver la necesidad en este momento, que es que nuestros hijos necesitan ser moldeados por sus papás. Y hay 3 razones de esta necesidad. La primera de esa necesidad de que nuestros hijos necesitan ser moldeados por los papás es por la realidad del pecado que mora en nosotros. Miren, nuestros hijos vienen de fábrica con el pecado en ellos, por naturaleza. Pueden ser muy bonitos, hermosos, miren qué belleza ahí, ¿no? Y uno dice, bueno, pero son chiquititos, ahí Abraham, miren, con babero, ¿qué maldad puede haber en un bebé, en un niño? Bueno, dice la palabra muchas cosas con respecto a esto. Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada al corazón del niño y la vara de la disciplina lo alejará de él. Está ligada a la necedad, por más hermoso que sea. Y así somos todos los seres humanos. El Salmo 51 dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El Salmo 58 dice, se desviaron los impíos desde la matriz. Y Efesios 2 dice, por naturaleza somos hijos de ira. Desde chiquititos, desde bebés, ¿sí? Nacemos así, como aferrados, ¿sí? Todo es mío. El egoísmo, la rivalidad, esas cosas vienen desde bebés. Hay otra razón por la cual los papás tienen que moldear el carácter de los hijos, y es por la efectividad de la corrección de los padres. ¿Sabe por qué es tan efectiva la corrección de los padres? Aunque por ahí no la tomemos en cuenta, pero es efectiva porque Dios ha puesto en el corazón de los niños ciertos sentimientos o características que ayudan para que los papás puedan disciplinarles y corregirles. Por ejemplo, hay algo que Dios ha puesto en el corazón de los más chiquititos, estoy hablando, no de cuando ya son grandotes. Cuando son chiquititos, ahí cuando hay que empezar a moldear,
el Señor ha puesto en el corazón de ellos credibilidad. Comentaba esta mañana que mi hija Alma, hasta los Santiago también, ¿sí? Hasta los 2 o 3 años, ellos pensaban que yo hablaba inglés. Sí, porque por ahí decía algunas cosas, thank you very people, Hannah me mira ahí, for you, as come and go, no, decía cualquier cosa en inglés, ¿no? Y sí, no dije nada, ¿no es cierto? Ya veo que insulté y me dice. Ahora, es interesante que ellos lo creían. Creían que yo hablaba inglés, mi papá habla inglés. Porque hay credibilidad en el corazón de los niños. Por lo tanto, la corrección es efectiva porque me van a escuchar. No espere esto a los 16 años, porque obviamente se va desgastando esto. Y más si no somos consecuentes con nuestros actos. La dependencia es algo que el Señor ha puesto en el corazón de los niños. La búsqueda de seguridad en el papá, el tomarle la mano, el pedirle ayuda, el llamarlo de noche. Cuando tiene miedo recurre a los papás. El deseo de complacer a los papás. Les encanta saber que nos gusta aquello que ellos han producido. Buscan nuestra mirada. Por lo tanto, tenemos una cuota a favor a la hora de corregir porque nos van a escuchar. No piense que no le escuchan. Esta naturaleza que traemos, ¿no? de por ahí enfrentar y todo esto y ser desobedientes es algo que está en todos nosotros. Pero debemos aprovechar esos cortos años que tenemos allí para hablar con nuestros hijos y corregirles. Hay un interés de devolver el amor que le damos. Hay un deseo de reciprocidad en ellos. Ellos quieren devolver ese afecto. Por lo tanto, esto ayuda para que nosotros podamos corregir. Y hay otra razón por la cual está la necesidad de moldear el carácter de los hijos. Y es por los trágicos resultados que vendrán si evitamos moldearlos. Proverbios 29:15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Lo que está diciendo este pasaje es que el resultado, lo que le espera a esa familia cuando han evitado el hecho de moldear, de disciplinar, de corregir, de dar consejo, es vergüenza. Por lo tanto, no hay que ser perezosos ni negligentes a la hora de la corrección. En segundo lugar, dijimos que íbamos a ver el deber, que es responsabilidad de los padres la crianza de los hijos. Y acá vamos a ver lo que Dios dice con respecto a esto. Miren, la responsabilidad de la crianza de los hijos está sustentada en el Antiguo Testamento. Todo el libro de Proverbios está lleno de consejos hacia los hijos. El escritor del libro de Proverbios, todo el libro de Proverbios se lo dedica al hijo, le escribe al hijo diferentes consejos. Después vamos a entrar más detallado en esto, pero miren, me gustaría que fuéramos a Proverbios capítulo 1. Y hay algo muy interesante. Porque todo el libro está dedicado al hijo. Y luego nos detendremos un poquito más en los consejos. Pero dice el versículo 2, el objetivo de estos proverbios es para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Quiero un hijo sabio, prudente, adoctrinado, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples.
ese término me llama mucho la atención, sagacidad. Y es la habilidad de comprender las cosas y discernir con claridad las consecuencias de los actos. Si queremos que nuestros hijos tengan noción de la consecuencia de sus actos, debemos aferrarnos a la palabra de Dios en la tarea de ser papás. Y dice, para dar sagacidad a los simples. La palabra simple aquí tiene la idea de una mente tan abierta que le da la bienvenida a cualquier concepto. Por lo tanto, la mente de los niños está tan vulnerable y tan abierta a recibir tantas cosas que nosotros necesitamos cubrirlos con palabra del Señor e instruirlos. Porque ahora, en esos cortos años, los primeros años de vida, están muy permeables a recibir palabra y todo consejo que nosotros le demos. La disciplina y la crianza no es una sugerencia de parte del Señor, es una orden. Y hay un alto riesgo en dejar de cumplir con este rol de criar a los hijos. Dice Proverbios, capítulo 23, no escatimes la disciplina del niño, aunque lo castigues con vara no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol, porque la disciplina de los hijos, si uno la escatima, ¿sí?, está ligado también no solamente a lo social, a proyecto de vida, sino también a lo espiritual. Librará su alma del Seol. Por lo tanto, es un asunto de vida o muerte el hecho de la crianza. Y no podemos ser negligentes en esto. La responsabilidad de la crianza está sustentada también en el Nuevo Testamento. Efesios 6 dice el versículo 1, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y mire lo que le dice a los padres. Y vosotros, padres, ¿qué dice? No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Hay veces que nosotros pensamos que si disciplinamos a nuestros hijos, los vamos a provocar a ira. No lo voy a retar porque ya veo que se enoja. Tenemos este concepto, pero acá dice, no los provoquen a ira, sino críenlos en disciplina. Es decir, que es totalmente lo contrario. Si yo no disciplino, no oriento, lo estoy provocando a ira. La falta de límites provoca ira. Pero hay algo importante acá. La disciplina está acompañada de orientación. Estas cosas van juntas. Hay veces que nosotros disciplinamos y nuestros hijos no saben por qué recibieron el chirlo. Porque la disciplina tiene que ir con guía y orientación y consejo. Esto es por esto. Entonces ahí les cuadra, claro, entonces si hago esto, voy a recibir esto o aquello. Tiene que ir acompañada la disciplina de orientación. Y la orientación tiene que ir acompañada de disciplina. Ellos tienen que saber que si se alejan de caminos o instrucciones que nosotros hemos dicho, tiene que haber ¿qué? Una corrección. Y hay veces que nosotros amenazamos con corrección y nunca llega. Entonces es como confuso. Con nuestros hijos, nuestro sí tiene que ser sí, nuestro no tiene que ser no. Eso es coherencia. ¿Sí? Pero también el libro de Colosenses 3, versículos 21, dice, padres, este es el otro extremo, no irriten
a sus hijos, para que sus hijos no se desanimen. Esta palabra irritar es una palabra muy parecida a la de paspar. Es el hecho de que basta que me toquen para que me duela. Y hay veces que la relación padre-hijo está tan irritada de tanto que por ahí decimos. Hay veces que nuestras casas se han convertido en un museo, ¿no? En una biblioteca donde no se puede decir nada, donde no se puede opinar. Esto no tiene que estar. Hay algo importante. Dios delega la responsabilidad de instruir a los hijos primordialmente en los papás. Y no es responsabilidad de los abuelos criar a los hijos. ¿Pueden ayudar los abuelos? Por supuesto. ¿Cómo pueden ayudar los abuelos? Respetando lo que los papás dicen, ¿no? Porque por ahí, bueno, yo no soy abuelo, pero bueno, por ahí es importante tenerlo en cuenta. Pero no es responsabilidad de los abuelos. Los abuelos tienen que ayudar, acompañar, colaborar y sin duda que aconsejar desde la palabra, pero la responsabilidad prioritaria es en los papás. No es responsabilidad de los maestros de escuela dominical criar a los hijos, que ayudan, que colaboran, que instruyen, pero no es responsabilidad de ellos. No son los encargados ellos de formar a nuestros hijos espiritualmente, no. Es responsabilidad de los papás. ¿Sabe por qué surgieron este nombre escuela dominical? Porque bastantes años atrás, se estaba descuidando la formación espiritual de los niños. Entonces, se pensó como estrategia decir, bueno, vamos a generar una escuela dominical para enseñarlo a los hijos. ¿Está mal eso? Por supuesto que no está mal. Esto tiene que apoyar y colaborar, pero no son los responsables. No es la iglesia. La ayuda, colabora, pero prioritariamente son los papás los encargados de la crianza. No es el gobierno o la escuela la encargada de criar a los hijos, para nada. Y hoy por hoy vemos consecuencias graves por el hecho de delegar asuntos sumamente importantes de la educación y la crianza en el Estado. Dice la palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Mire lo que dice este versículo, Proverbios 29, 17. Corrige a tu hijo y te dará reposo. Él dará satisfacciones a tu alma. Qué interesante este versículo, porque dice, instruye y te dará reposo. Sin duda que la tarea de ser papá es ardua, ¿o no? Hay noches sin dormir, hay preocupaciones, cuando se enferman, cuando tose parece que uno está tosiendo, ¿no es cierto? Y es ardua la tarea y es desgastante, pero dice el tiempo del reposo no es ahora. Vos instruílo, guíalo, trabajá, sé tenaz en la crianza y te dará reposo. No dice reposar ahora, no. Hay veces que reposamos muy temprano y le soltamos la mano muy rápido. El tiempo es ahora. Tenemos que moldear ahora y descansar después. El descanso irá a venir, pero no es ahora. Tenemos que dar instrucciones a nuestros hijos sobre el amor de Dios, sobre el amor a Dios. El libro de Deuteronomio dice,
acá vamos a ver en tantas cosas que tenemos que instruir a nuestros hijos, porque usted dirá, bueno, ¿en qué lo instruyo? La palabra es muy clara. Escucha Israel, dice Deuteronomio 6, 4 al 9. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas. Y dice, esto que yo te mando, grábatelo en el corazón. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. En los postes de tu casa escribilo, en los portones, en tus ciudades. Lo que está diciendo, permanentemente, usamos por ahí la palabra machacar, ¿no? Machacar, hay que amar a Dios por sobre todas las cosas. Hijo, ama a Dios, es lo más importante. Y en otros pasajes, el Señor le manda al Hijo que no solamente se ocupe de él, sino que dé consejos hacia la próxima generación. Dice, y esto que yo te digo a vos, se lo vas a repetir a tu hijo y a los hijos de tus hijos. Esto es lo más importante. Esto lo debemos inculcar y es una instrucción, el amor a Dios. Instrucción sobre congregarnos, sobre guardar el día del Señor. Miren qué importante esto. Estaba meditando en los 10 mandamientos y cuando va a decir el Señor la instrucción sobre los 10 mandamientos, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Señor. Y dice, no harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo. Le está diciendo al papá, ¿sí? A los padres, no vas a hacer obra alguna y no la vas a hacer ni tú y no la va a hacer tu hijo, ni tampoco tus siervos, ni tampoco tus animales, ni tampoco el siervo que tenés en tu casa. Es decir que Dios delega en los papás que orienten a sus hijos sobre las cosas que hay que guardar. El Señor descansa en los papás y dice, enseñale que esto hay que guardarlo. Instrucción sobre el servicio. Yo y mi casa serviremos a Jehová, dice Josué. Y él dice yo y mi casa, no dice yo solo y tampoco dice mi casa, sino yo y mi casa. Y tampoco se ve que va y le pregunta a los hijos, hijitos, ¿les parece que el papá vaya y sirva al Señor? No, es yo y mi casa. Lo da por sentado de que la familia está involucrada en el servicio. El libro de Proverbios está lleno de instrucciones. Instrucción sobre las amistades. Hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no vayas con ellos. Todo el libro de Proverbios es para los hijos. Mire lo que le dice. Instrucción sobre la búsqueda de las perlas de la vida, la sabiduría, el conocimiento de Dios y la integridad. Instrucción sobre no ser egoístas y mentirosos. No niegues un favor a quien te lo pida si en tu mano está el otorgarlo. No digas a tu prójimo, vuelve más tarde, te ayudaré mañana, si hoy tienes con qué ayudarlo. Esto se lo dice al hijo. Instrucción sobre no ser soberbios. Reconoce al Señor en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, hijo. Instrucción sobre ser puros. Por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Instrucción sobre la fidelidad en el matrimonio. Proverbios capítulo 6 y Proverbios capítulo 7. Le da instrucción al hijo es tremendo lo que le dice al hijo. No camines por estas veredas. Cuidado con las miradas de estas chicas. Cuidado cuando te hablen de cierta manera. Ven, las instrucciones son claras y sumamente concretas. Instrucción sobre no ser perezoso. Parece que en un momento al hijo lo lleva y le muestra las hormigas. Y dice, así tenés que ser vos.
Tenemos que enseñar a nuestros hijos el valor del esfuerzo. Instrucción sobre no ser chismoso. Hijo mío, todo, capítulo 11, sobre el chisme. Instrucción sobre no enojarse fácilmente. El capítulo 12. Instrucción sobre el gozo. Instrucción sobre la voluntad de Dios. A cada uno le parece hacer lo correcto. Hijo mío, pon en manos del Señor todas tus obras y todos tus proyectos se cumplirán. Instrucción sobre los vicios. En esta ocasión le habla sobre el vino. Instrucción sobre el perfil que debe tener la pareja con la cual se casará. Esto se lo dice el papá. Busca esto, busca aquello. Bueno, Proverbios 31 le da un listado de, mira, una chica así, se lo hizo medio difícil. Bueno. Instrucción sobre la sexualidad. Si nosotros no enseñamos de sexualidad a nuestros hijos, ¿quién lo hará? Si nos callamos nosotros, es que uno dice, no, es que no estoy preparado. Pida consejo, busquen al Señor, léale los Proverbios. Capítulo 6 y capítulo 7, sexualidad pura. Le está dando consejos de que disfrute solamente con su esposa. Y no es ningún tímido al dar consejos. Instrucción sobre el dinero. Honra a Jehová. Esto se lo dice al hijo. Honra a Jehová de toda tu sustancia, de las primicias de todos tus frutos. Y se llenarán los lagares. El padre se lo enseña al hijo. Honra al Señor con tus bienes. Instrucción sobre cómo hablar y la prudencia al hacerlo. Instrucción sobre hábitos, puntualidad, respeto a las autoridades, sobre los negocios, sobre cómo ser caballero y cómo ser femenina. Eso se lo enseña el Señor. Se lo transfiere ahí en la palabra y el padre se lo traspasa al hijo. Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo hará? Usted dirá, bueno, pero es que, ¿cómo hago? Porque yo no sé todos estos consejos. Léale el libro de Proverbios. Podría empezar a leerle el capítulo 1, léale algunos versículos. ¿Y qué generará? Bueno, en ellos generará sabiduría. Empiece con un versículo, 2 versículos. Y en último lugar, el ejemplo. El ejemplo de los padres es el elemento por excelencia para una crianza efectiva. Miren, todos estos principios del libro de Proverbios y toda la palabra, si nosotros no somos de ejemplo, entonces queda tan débil, es como tan difícil. La palabra del Señor es poderosa y nunca vuelve vacía, pero se vuelve algo tan contundente cuando modelamos la palabra. Y papás que enseñan tal vez desde lo oral y verbal que tienen que ser fieles. Hijos, es importante la fidelidad en el matrimonio, pero ellos no lo son. Comentaba esta mañana que hace 2 años, cuando nos fuimos de vacaciones, nos habíamos propuesto con Pau leer los Proverbios con los chicos. Eran 31 días y dijimos, bueno, leamos un capítulo por día. Llegamos al capítulo 7, creo. No lo cumplimos, pero porque por ahí los chicos se detenían en algunos versículos. Y llegamos al capítulo 6 y 7, que habla del adulterio. Y dijimos, se lo leemos a los chicos, no será como medio fuerte. Y dijimos, leámoselo, si de última, si no entienden. Bueno, leímos algunos versículos. Y teníamos el mar ahí cerquita, ¿no? Y algo que mi hijo planteó en palabras más, palabras menos, el ejemplo que dábamos es,
Bueno, papá, entonces, si nosotros bajamos a la playa, se supone que no tendrías que mirar a ninguna chica. ¿Está en lo cierto? Por supuesto, hijo. Eso es así. Y esto hay que modelarlo. Dígame, ¿cómo aprende un niño de 3 años a silbarle a una chica desde el auto? ¿Qué atracción puede sentir un niño de 3 años? No, lo ha visto al papá. ¿Cómo puede ser que un niño de 3 años agarre y le hable tan mal a la mamá, le pegue, haga... Hay veces que está modelado desde su papá. Esto hay que modelarlo. Porque nos están viendo permanentemente. Nuestros hijos luego son mirones y hacen falta de respeto porque sus padres andan mirando y faltando al respeto también. Si sus padres no son responsables y cuidadosos, nuestros hijos están viendo esto. Entonces no es consecuente con lo que le estamos leyendo. Es tan importante que el Señor nos ayude en esto. Necesitamos del Señor. Miren, estamos en un lugar de influencia tremenda con los hijos. Solamente a modo de ejemplo, Abraham y Isaac tuvieron tantas similitudes entre ellos, tuvieron las mismas pruebas. Sus esposas eran estériles, las dos. Y ambos tal vez han tenido muchas más pruebas registradas en la palabra, pero hay una que aparece y es que pasaron hambre, los dos pasaron hambre. Y cuando pasaron hambre, los dos buscaron las mismas respuestas o soluciones. Los dos tuvieron las mismas tentaciones. Cuando tuvieron hambre, los dos descendieron a Egipto. Los dos hicieron lo mismo y se usa la misma frase. Los dos recibieron las mismas promesas de parte del Señor y los dos tuvieron los mismos temores. Es interesante cómo de un padre a un hijo se transmiten los mismos temores. Cuando los dos tenían esposas lindas, ¿no? Y cuando a ellos le preguntan, ¿quién es ella? Con respecto a Sara y con respecto a Rebeca, los dos dicen, es mi hermana. Y los dos lo hicieron por miedo y cobardía. Los dos. Se repiten los mismos temores. El mismo pecado. La mentira en los dos. Y los dos terminan afectando gente casi hasta la muerte. Es tan importante que nosotros entendamos, lo veíamos cuando vimos lo del Día del Padre, ¿se acuerdan? En el libro de Reyes. Y este rey hizo lo malo, y su hijo hizo lo malo, y su hijo hizo lo malo, y habla de los ídolos. Y él hizo lo malo y tuvo los mismos ídolos que su padre y los mismos ídolos que su padre. Hay como una conexión entre la idolatría del padre y la idolatría del hijo, el pecado del padre y el pecado del hijo. Es más, en algunos dice, aunque hicieron lo bueno, no pudieron sacar los ídolos de su padre. Somos de una influencia tremenda. Tremenda. Por lo tanto, debemos tomarnos con seriedad la tarea de ser papás. Y entender cómo estamos afectando. Quisiera terminar con 3 consideraciones que creo que son importantes, por lo cual debemos ser ejemplo. ¿Por qué debemos ser ejemplo? Porque nuestro buen ejemplo abrirá nuestra boca. Usted dirá, ¿qué significa esto? Nuestro buen ejemplo abrirá nuestra boca. Hay veces que no nos animamos a disciplinar o corregir a nuestros hijos o orientarlos en algo porque decimos, yo no soy ejemplo. Por lo tanto, ser buen ejemplo abrirá nuestra boca. Tal vez usted dice en esta noche,
yo no he sido buen ejemplo. Bueno, en el Señor un consejo que le doy: tome a su familia, tome a sus hijos. Y si hasta ahora no ha hecho bien algo, dígale: lo que papá ha hecho está mal. Ha tenido prioridades equivocadas, esto no se hace. Y yo desde hoy quiero cambiar. Es muy difícil para papá o para mamá hacerlo, pero he comprendido en el Señor que hay que hacer, ¿sí?, un volantazo. Y hay que ir por otro camino. Y el día para hacerlo es hoy. Es hoy. No importa la edad que tenga, no, el enemigo le va a decir: ya es tarde, ya es tarde para hacerlo. No. Hoy. No importa la consecuencia, pero usted debe cambiar hoy. Me he equivocado en esto, me he equivocado en el ejemplo que he dado, en las prioridades que he tenido, en no servir al Señor, en no guardar las cosas que Él quiere que guarde. Vamos a llegar a casa hoy y vamos a sentarnos y decir: esto no está tan bien. Hay algo que no estamos haciendo bien. Y el Señor lo va a ayudar. Nuestro buen ejemplo no dará que hablar a ellos. Si tratamos de ser un buen ejemplo, por ahí hablan. Bueno, pero hay veces que damos mucha letra. Nuestros dichos deben ser coherentes con nuestras acciones. Y en último lugar, porque nuestro buen ejemplo los seguirá a ellos por el resto de sus vidas y les alumbrará el camino. Si hay algo que vemos claramente en Jesús, es que Él nos marcó el camino. Y lo mismo debemos hacer con nuestros hijos. Y esto solamente se puede hacer en el Señor. Por nuestra cuenta no podemos. El Señor les dice: ejemplo les he dado para que como yo hice, ustedes también hagan. No sabemos a dónde ir. Yo soy el camino. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Estamos dejando un camino claro a nuestros hijos. Somos una antorcha para que ellos, cuando anden perdidos, digan: mi papá solucionaba esto de rodillas. Mi papá tenía una palabra en su boca que era perdón. Mi papá buscaba al Señor de temprano en la palabra. Yo lo veía. Este debe ser el camino. Por acá debe ser. Vendrán momentos de confusión muy grande a nuestros hijos. Y tal vez por la luz que nosotros dejemos, y no porque seamos grandes nosotros. Hay algo que me gusta escuchar de algunos hermanos que ya tienen hijos casados, y es que muchas veces ellos dicen: ha sido la fidelidad de Dios. No hemos sido nosotros, ha sido la fidelidad y la grandeza del Señor. Y esta mañana no lo dije, pero una palabra para los hijos. Hay muchos padres que están intentando hacerlo mejor. Y están tratando de cambiar en el Señor. Yo les invito que ustedes también puedan sumarse en esta transformación familiar. Y que los miremos como papás, pero también como hermanos. Y nos sostengamos y nos soportemos. Y en su rol de hijo haga todo lo que el Señor le pide en el Señor, por obedecer en el Señor. Honrar, porque esto es justo. Y si hacemos un gran equipo familiar, esto glorificará tanto al Señor.
que no nos vean como familia mordiéndonos entre nosotros. Porque debemos glorificar al Señor. Cada uno como mamá, como papá, cónyuges, padres, hijos. Necesitamos más del Señor. El Señor fue un excelente hijo. Excelente hijo. Y nos ha dejado de cómo es un excelente padre. Y en su relación de Cristo con la iglesia nos da un ejemplo, un excelente esposo. Hay que mirar a Jesús y pedir más de Él y menos de nosotros. Vamos a ir al Señor en oración. Si hay algo, Señor, que reconocemos en esta noche es que necesitamos más de vos. Hay mucho de nosotros, Señor. Hay muchos patrones en nuestra mente que están incrustados ahí, Señor. Pensando que porque funcionaron de alguna manera y tal vez no han funcionado. Nos hemos criado llenos de temores, miedos, amargura. Ayúdanos a poder criar a nuestros hijos en Jesús. Y a poder ser buenos hijos en Jesús. Ayúdanos a mirarte a vos, Señor. Mirarte a vos solamente. Quebrantá nuestro corazón, Señor. No podemos hacerlo en nuestras fuerzas. Solamente lo podemos hacer en vos, Señor. Quebrantá